Sobre textos, con Julio Ángel Olivares. Buenas noches. El terciopelo de las sombras y el olor a manuscritos expectantes vuelven a serenar los instantes previos a la medianoche. Volvemos a encontrarnos con cierto secretismo, eso sí, placentero y también con complicidad, en la biblioteca particular de Sobretextos. Y lo hacemos en esta ocasión para sumergirnos en la pantalla cinematográfica, para hablar sobre el fantasma en el séptimo arte. Nos referiremos esta noche, en esta velada, al ensayo Un sueño en la vigilia, el fantasma en el cine, escrito por el uruguayo Álvaro Lema Mosca, quien será precisamente nuestro invitado aquí en Sobretextos. Este estudio ha sido publicado por LC Ediciones, editorial Amarante, y Álvaro Lema Mosca, su autor, es escritor y ensayista. Dirigió la revista cultural 11 desde el año 2011 a 2013 y ha publicado diversos artículos sobre cine y literatura en revistas especializadas de Europa, de América Latina y también de Estados Unidos. Sus trabajos se centran en las relaciones que el cine establece con lo cultural y además con otras manifestaciones artísticas. Nuestro invitado hoy, Álvaro Lema Mosca, ha publicado también libros de poesía, de relato breve y novelas. Saludamos ya a nuestro invitado. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Bienvenido a Sobretextos. Buenas noches, ¿qué tal, Julio y la audiencia? ¿Cómo están? Bueno, pues como siempre nos gusta, ante todo, te pedimos licencia de tutearte si te resulta... Sí, por supuesto, por supuesto. Hablamos sobre este libro, Un sueño en la vigilia, el fantasma en el cine, Álvaro. ¿Qué tienen de espectral la pantalla cinematográfica y también el fenómeno fílmico en general? Bueno, es en sí es todo un tema eso, es todo un universo. Si bien este libro no tiene, digamos, no repara en ese enfoque en particular, pero sí es algo que se menciona, sobre todo como en la primera parte, porque es muy larga la tradición y muy larga la historia digamos, de estudios y de teorías que conciben el cine como una suerte de prolongación fantasmagórica de la realidad, que ha sido tanto abordado por el propio cine, digamos, por los propios cineastas, como también por las humanidades, la filosofía, los estudios de cine, etc. Así que es muy larga la tradición que existe con respecto a esto, y como lo estábamos hablando ahora antes de empezar, esa suele ser de hecho la mayor cantidad de bibliografía existente sobre el tema, la que vincula eso del cine como una suerte de fantasma, pero en un sentido mucho más volátil, digamos, y no algo tan corpóreo o tangible, que es precisamente creo que el centro del análisis que yo hago en este libro, ¿no? Cómo volver visual algo que por naturaleza es intangible, es incorpóreo. Entonces que es un tema súper interesante porque también tiene que ver con la propia naturaleza del cine y la naturaleza de lo cinematográfico, que como decía, está desde el principio, de hecho, del cine trabajado por los propios cineastas o por los intelectuales de la época. Méliès, Seca, varios de los primeros cineastas trataron el tema, por supuesto que desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, y sobre todo los primeros intelectuales que venían de la escritura, de la literatura básicamente, y que se enfrentaron al cine, fueron también muchos de los primeros en asombrarse y en enfrentarse y en visualizar eso como desde esta perspectiva. De hecho, el libro se abre más o menos con una cita que es muy famosa de Máximo Gorki, el escritor ruso, que cuando él va al cine por primera vez, digamos, ve unas proyecciones que seguramente hayan sido las de los hermanos Lumière. Él dice: anoche estuve en el reino de las sombras. Y es una cosa que para él es terrible, eso de ver cómo
esos fantasmas de la vida real en esa gran pantalla. Y después esto fue replicado en todo el mundo por otros intelectuales en la misma época, o sea que fue un tema de sensibilidad para la época muy, muy grande, y luego se ha continuado, ¿no? A lo largo de la historia del cine se sigue continuando. Mm. Bueno, además, uno de los críticos, uno de tantos críticos que tú incluyes o que citas y subrayas en este estudio, Derrida, también ha teorizado acerca de esta cuestión, ¿no? Es decir, la relación entre lo fantasmagórico, también el cine. ¿Cómo entiende precisamente este crítico el concepto de fantasma, sobre todo a la luz de la posmodernidad? Bueno, a eso me refería con que no solo de los cineastas lo han trabajado, sino que luego se ha pasado a otros campos. Ya así más centrada la segunda mitad del siglo XX, digamos, empieza a aparecer en la filosofía, cierto que sobre todo la francesa, pero no únicamente, esta concepción de ver lo fantasmagórico del cine, ¿no? Como una especie de prolongación de la realidad, una suerte de espejo, que por supuesto, sí, uno de los más reconocidos es Derrida, pero no es el único. También hay otros filósofos franceses como Rancière, por ejemplo, que también lo trabajan, Deleuze, obviamente, y está siempre esa concepción eh, subrayando o por ahí volando sobre la idea de que el cine tiene esa capacidad, esa potestad de alguna forma de representar la realidad, pero en el sentido que se le atribuye a lo fantasmagórico, precisamente, que es un poco también el sentido que yo utilizo para luego hablar de la figura del fantasma precisamente en el libro. Yo utilizo un concepto que en realidad viene más de la psicología, que es lo fantasmático, pero que también bebe de todas estas tradiciones filosóficas o semióticas incluso, porque también estoy pensando en Christian Metz, por ejemplo, ¿no? En Lisa Bloch, o sea, hasta en Humberto Eco en algún momento habla de... entonces tienen que ver con toda esa cuestión de las representaciones posibles que genera el fenómeno cinematográfico en general y la película en particular. Que de todas formas, luego a mí no ese es el enfoque que me interesaba darle al libro, porque, lo dicho, ¿no? Ya está muy trabajado el tema y lo que yo pueda aportar en realidad sería muy relativo. Pero además, por el contrario, hay mucha bibliografía sobre este tema y desde esta perspectiva, pero hay muy poco escrito sobre la figura del fantasma en sí mismo y la manera en la que el cine, contemporáneo o no, trabaja y da cuerpo, por jugar un poco con las palabras, a esa figura que por naturaleza debería no tener cuerpo. Luego, a lo largo del libro se va viendo que no necesariamente, porque en realidad el cine tiene muchas formas de trabajar lo fantasmático, digamos, de trabajar esta figura y de representarla a través de diferentes aspectos, ¿no? Que tienen que ver con lo estético, con lo temático, con lo discursivo, con diferentes cuestiones. Eso también depende mucho del tipo de cine, del tipo de región, de la cultura en la que está hecha la película, de las tradiciones, etc. Pues si te parece, Álvaro, voy a leer una parte, ¿verdad? Un extracto de tu ensayo, de tu libro, curiosamente, además, referido a lo fantasmático. Tú lo indicabas, tú lo referías, es el epígrafe 1.3, lo fantasmático, y dentro de ese punto tú escribes: el fantasma es una existencia en sí misma, más allá de su carácter ficticio dentro de los principios constructores del cine o más allá de su perfil fantástico contrapuesto a uno que podría denominarse
discusión ontológica mediante real. ¿A qué me refiero con esto? El fantasma existe en su propia existencia, se vehiculiza a través de su materialización, de su corporización, de ese hacerse visible. De lo contrario, es la nada. Su existencia no depende de un estar en el mundo o un ser alguien, ni siquiera de un accionar sobre las cosas, sino de aparecerse frente a los otros, de ser visto por los otros, notado, escuchado, olido. Si no es de este modo, el fantasma no existe. Y estoy acordándome, ¿verdad?, de algún que otro fantasma que en alguna parodia curiosa, ¿verdad?, reescritura de lo que han sido los clásicos cuentos de fantasmas victorianos, por ejemplo, el fantasma de Canterville, aludía precisamente a eso, ¿no?, a la imposibilidad no ya de hacerse visible, sino de hacerse diferencialmente visible, ¿no? Que esta es una de las cuestiones probablemente, Álvaro, que comentaremos a posteriori, si realmente en algún instante ya se pierde esa diferencia, esa frontera entre lo que es la realidad y lo irreal, entre lo que es el ser humano y lo que es el fantasma. Sí que voy a preguntarte, bueno, me consta que es una pregunta muy general, pero al menos sí nos va a servir para situarnos y para también entender un poco más los pilares de este libro. Álvaro, pues, ¿cómo ha sido la plasmación desde el punto de vista formal del fantasma en pantalla? Si precisamente ha sido un elemental visible o más bien algo invisible y por lo tanto sugerido, algo inferido. Bueno, eso se enlaza precisamente a lo que estaba diciendo ahora. Lo último, que en realidad son muchas las formas en las que el cine, sobre todo el cine contemporáneo, que es más o menos lo que trabaja este libro, ha representado al fantasma. Yo, de hecho, elijo para el libro, elijo en 10 películas, ¿no?, que son las que analizo detenidamente, y a mí me interesaba que fueran 10 películas totalmente diferentes, dispares, heterogéneas, provenientes de lugares diferentes del planeta, con concepciones estéticas diferentes, concepciones industriales diferentes, como una forma también de graficar un poco todas las variables posibles sobre la representación de esta figura en particular. Porque, por supuesto, no es la misma generalmente, ¿no? Siempre hay excepciones, pero no es la misma la representación que hace una película de Hollywood, ¿no?, un blockbuster de Hollywood, a una película que por ahí se hace en Indonesia o en África o incluso en Europa o en Latinoamérica. Tampoco es lo mismo, digamos, interfieren muchos factores, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que ahora sería muy complicado describirlos a todos. Eso hace que en la concepción, o mejor dicho, que la dialéctica visible, no visible, varíe dependiendo de todos estos factores que son determinantes, ¿no? Para algunas películas, el fantasma es una cosa visible que aparece. Para otras es una cosa no visible que se sugiere. Pero esto se explica también en parte porque lo fantasmático, en lo que yo me refiero, que es más o menos lo que tú leíste, es también una construcción cultural y depende básicamente de la cultura en la que ha sido construida. Entonces no se entiende de la misma forma para la cultura occidental, europea, eurocentrista, que una cultura nativa de otras partes del mundo, o una cultura más religiosa que una más atea. Digamos, también ahí dependen un montón de factores. Y una cosa que yo la fui descubriendo a medida que investigaba para este libro, y que en realidad fue para mí de las más impresionantes, es que para algunas culturas lo fantasmático, digamos, la presencia de un fantasma, no necesariamente tiene que ver con la muerte, lo cual en cierta forma ya condiciona
esto de lo visible o lo insinuado. Y yo trato un caso que me parece fantástico y sumamente ejemplar para trabajar esto, y que lo puedo decir porque seguramente todos lo conocen, que es Volver, de Almodóvar. Ahí el personaje de la madre que interpreta a Carmel Maura es un fantasma, pero que en realidad no ha muerto. Entonces hay un juego muy interesante con lo de hacerse visible o lo de insinuarse, con lo de estar vivo o no. Digamos, por eso la cita que tú leías de el fantasma existe en su propia existencia, ¿no? Tiene que ver con que realmente exista y de alguna forma se manifieste su existencia. Si no, es imposible determinar eh, eso, ¿no? Su presencia ahí o su participación dentro del discurso fílmico narrativo. No Y quiero adelantar mucho más cosas porque para no hacer spoiler, digamos, el libro, efectivamente. pero bueno, tienen que ver con todas estas cosas. Sí que me gustaría saber, Álvaro, si además bueno, del ya consabido espectro en pantalla, existen otros tipos de fantasmagoría también dentro del enmarque, es decir, otro tipo de representaciones fantasmagóricas de lo reprimido en el cine, quizás desde el punto de vista de lo figurativo, de lo alegórico, metafórico. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay digamos, el fantasma, la etimología de fantasma quiere decir aquello que se hace visible, aquello que se hace obvio, ¿no? O sea que en principio, si nos regimos por esto, el fantasma tendría que siempre, de alguna forma, hacerse visible, hacerse presente para existir en sí mismo. Puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y de hecho todos conocemos películas, por ahí películas de terror son las que más rápido vienen a la mente, que el fantasma se insinúa pero sin hacerse visible. Pero sin embargo también lo fantasmático tiene que ver con un montón de posibles cuestiones encarnadas, entre comillas por supuesto, a través de esa presencia que aparece o no aparece. Y de hecho, también los fantasmáticos puede y es habitualmente utilizado como una especie de metáfora de diferentes cosas, ¿no? Que tampoco quiero adelantar mucho porque es una parte del libro en la que hablo de eso. El cine generalmente lo que hace es lógicamente utilizar esa presencia a través de dos recursos. Uno es o el narrativo, digamos, el discurso en sí mismo, y otro es la puesta en escena, que es muy normal, muy propia de lo cinematográfico. Ahí también hay casos muy interesantes. En la elección de películas que hice traté de que fueran lo más diversas posibles las formas de esas puestas en escena para ejemplificar todas las variables que el cine tiene para representar al fantasma, ¿no? Que generalmente tienen que ver con la presencia en el espacio, en una primera categoría, digamos, pero también tiene que ver con la presencia en el plano, que es muy interesante, digamos, si el fantasma aparece o no aparece dentro del plano, y que también tiene que ver con el fantasma dentro del tiempo, que eso generalmente se vincula más a lo narrativo, a lo discursivo, pero que también tiene que ver con una cierta, en algunos casos, con una puesta en escena, ¿no? Con una forma de llevar esa historia a la pantalla. Y ahí las opciones son infinitas. Digamos, una cosa que pasa a cualquiera que quiera entender esto es que son tantas las películas que existen sobre el tema que de verdad podría ser una cosa infinita, ¿no? Porque a medida que te pones a pensar van apareciendo películas y películas y películas. Entonces, por supuesto que se multiplican las opciones y las formas de trabajo, etcétera. De hecho, la gente que ha leído este libro siempre me recomienda o me habla de otras películas que yo no cito, porque lógicamente es imposible citar todas las formas
y todas las maneras en las que el cine, sobre todo el cine contemporáneo, ha trabajado la figura en sí misma del fantasma. Tú te referías a esos primeros cineastas, evidentemente imposible obviar a Georges Méliès, y además aparece en este libro, tiene refrenda más que manifiesta, pero ¿en qué sentido podemos considerar a Méliès precisamente como iniciador de lo espectral en el cine? Bueno, todos los recursos que utilizaba, ¿no?, para Méliès a la hora justamente de hacer una puesta en escena, una mise en scène, seguro que son los incipientes pasos de lo que luego podría ser el cine de fantasmas, si es que existiera esa categoría como género. De hecho, yo hasta lo que he podido descubrir en esta investigación, la primera película en la que aparecen fantasmas es precisamente uno de los cortos de Méliès, que se cree que es de 1896, en el que aparecen fantasmas en un castillo, se le aparecen a alguien, ¿no? Fantasmas que luego desaparecen y vuelven a aparecer con esta técnica, digamos, que utilizaba Méliès. Yo creo que Méliès, pero no, tampoco es que, a ver, no le estoy sacando crédito, pero estoy queriendo decir que Méliès se inscribe dentro de una tradición, ¿no? No es que Méliès inventó todo de la nada, sino él ya venía previamente desde los espectáculos visuales, más circenses, ¿no? Y hay una larga tradición, pero muy larga, estoy hablando de siglos, que ya trabajaba en el tema de la representación fantasmática dentro de un marco visual, ¿no? Y las posibles formas de representar eso a través de las imágenes. Y con esto me remonto a las fantasmagorías del siglo XVIII, pero a las sombras chinas, a los panoramas, a un montón de cuestiones, ¿no?, que tenían que ver con eso. Sí es cierto que Méliès por ahí perfecciona un poco. Hay quienes dicen que Méliès es como el padre fundador del género fantástico, gracias a todos estos juegos que él hacía, con lo discursivo, pero también con la estética, con la puesta en escena. Y seguro que eso luego va a ser muy, muy utilizado, pero yo también, si me manejo con esto, también podría decir que luego Hitchcock fue también un maestro fundador en todo lo contrario, ¿no? Como en insinuar cosas sin mostrarlas, o digamos, si la lista podría ser muy larga, ¿no? Entonces, si hay algo que a mí me parece muy, muy interesante es que Méliès, como muchos de sus contemporáneos que fueron de los primeros cineastas, experimentó en las formas del cine y llevó lo puramente cinematográfico a otro espacio, ¿no? Dijo, ok, nosotros tenemos esta herramienta, pero con esto podemos hacer un montón de otras cosas. Y eso me parece muy interesante para un caso como el nuestro, ¿no?, el que trata este libro, sobre las posibles formas de representar otra cosa. Ya que hablas sobre representar otra cosa, hemos sobrevolado, ¿verdad?, esa interpretación figurativa, metafórica del fantasma, porque asumo que tú eres de los que entienden al espectro como un elemental dentro del entramado cultural, ideológico, antropológico, ¿no? Algún significado tendrá dentro de esos ámbitos. Exactamente, sí. Sí, es lo que te decía hoy también con respecto a que es muy necesario tener en cuenta el enfoque cultural, ¿no? El marco cultural, te diría, con respecto al tipo de cine y al tipo de película, porque también depende mucho de eso. Y si te fijas, la historia del fantasma es tan larga
es tan larga. Hay rastros de que ya los antiguos griegos y los antiguos romanos y los antiguos egipcios y, o sea, todas las primeras civilizaciones ya hablaban de fantasmas, ¿no? Entonces estamos hablando de una figura milenaria que por supuesto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero que también ha ido evolucionando según no solamente las épocas, sino también los espacios, los lugares. No es la misma la concepción que se tiene de un fantasma en una cultura occidental judeocristiana como la europea, que en una cultura nativa de, no sé, de Tailandia o de Sudamérica. Y eso también se traslada luego al cine, digamos, se traslada también a la literatura, al arte en general, ¿no? A la literatura y también al cine. Y en cierta forma condiciona tanto la presencia, es hacerse visible del fantasma, pero sobre todo la relación que los humanos, digamos, establecen con ese fantasma. Y de hecho también la elección de películas que yo hago en el libro tratan de mostrar un poco eso, ¿no? Cómo los humanos se relacionan con esa otra cosa que es lo fantasmático y que es totalmente diferente, digamos, en una película de Estados Unidos, de Hollywood, que en una película africana o en una película de otra parte del planeta, ¿no? Bueno, pues una de las películas que tú analizas además al detalle es El Resplandor de Kubrick, esa magnífica cinta basada en una novela de Stephen King. Y a mí me gustaría preguntarte precisamente por la trascendencia de este film y también por otros. Por ejemplo, Suspense de Jack Clayton, ¿verdad? Que bueno, también basado en otro monumento a la ambigüedad, esa vuelta de tuerca de Henry James, que ha marcado, ¿no? Lo que ha sido la evolución de este mito de la literatura y también del cine. Sí, a ver, para empezar con El Resplandor, que sin duda es una obra maestra, y también, hay que decirlo, lo es la novela, ¿no? Pese a las diferencias que tienen, pero también es una novela muy buena dentro del género. De hecho, es una de mis favoritas de King. Y ahí hay, justamente refiriéndome a algo que decía antes, hay un juego con el espacio, sobre todo, que es crucial a la hora de definir ese hacerse visible del fantasma, porque si no si no estuviera el espacio, la historia sería otra o directamente no habría historia. De hecho, yo en algún momento lo menciono, es un tema bastante obsesivo para Stephen King, que ha vuelto sobre el tema del hotel embrujado muchísimas veces a lo largo de su prolífica carrera. Y las variaciones que hace el Kubrick con la película, con respecto a la novela, quiero decir, son fundamentales en torno a ese tema, ¿no? Cómo el espacio puede ser generador de otra realidad, pero también de otras presencias, de otras figuras plausibles de cohabitar el mismo espacio con los humanos, ¿no? Y si te piensas, digamos, tampoco quiero avanzar mucho para aquella persona que no ha visto la película, pero es que el espacio está tan fragmentado a su vez, tan fragmentado, no solamente es un hotel, sino que dentro del hotel hay otros espacios que son cohabitables de esas dos realidades. Entonces ahí es fundamental, es un ejemplo perfecto para hablar de cómo el cine construye lo fantasmático desde el espacio. Lo mismo se puede decir de otra película que yo también hablo en el libro, y esto la enlazo a Suspense y a Henry James,
que es Los Otros, de Amenábar. Y esa casa en la que viven los personajes, que también está a su vez, es un espacio fragmentado. No sé si recuerdan que el personaje de Nicole Kidman, la madre, está todo el tiempo cerrando y abriendo las puertas y trancando, o sea que es un espacio que no es fluido y que también permite esta convivencia con los otros, digamos. Y claro, es imposible, si uno habla de los otros, es imposible no hablar de Henry James, o sea, de esa larga tradición, ¿no? Que va hasta Henry James, pero que luego en el cine tiene muchísimas películas anteriores a los otros, ¿no? Que va por Suspense, va por Telefilms, pasa por diferentes otras diferentes películas hasta llegar a la versión de Amenábar. Y ahí en Henry James, por ejemplo, y para hablar de otra vuelta de tuerca, que para mí era una tentación continua hablar de cualquiera de las películas que se han hecho adaptadas de ese texto, pero justamente ahí también aparece otras formas de representar lo fantasmático, que tú lo sabes bien, son como tienen que ver justamente también con lo discursivo, pero sobre todo con el accionar de los otros personajes, ¿no? Hay un ida y vuelta que continuamente repercute en la acción de los demás personajes que aparecen en la historia. Algo de eso también luego está muy claro en todas las, bueno, no sé si en todas, pero sí en la gran mayoría de las películas del género, ¿no? Como el género terror o el género miedo y la relación establecida con el fantasma, que suele ser generalmente lo primero en lo que uno piensa, ¿no? Yo cuando decía que estaba escribiendo algo sobre fantasmas en el cine, la gente me decía siempre, estás escribiendo sobre películas de terror, y no necesariamente. Yo era algo que quería justamente romper con esa idea, ese prejuicio de que solo ahí aparecen los fantasmas y de que digamos, y que solo esa es la visión que se tiene sobre el fantasma cuando no lo es. Quería preguntar, Álvaro, por tres cuestiones que asumo tienen también importancia dentro del cine de fantasmas. Una de ellas quizás más tangible y otras dos un poquito más, podríamos decir, etéreas, porque hablamos del color, ya digo, un poco más perceptible, pero me gustaría también que nos comentara algo acerca de la música, qué peso tiene la música, que es algo, no sé, algo más acusmático, e incluso el silencio, que no perciben bien sí. aporta, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso siempre tiene, volvemos a lo de la puesta en escena, ¿no? Digamos, todas las variedades que el cine tiene para representar esa presencia, que en muchos casos es visible, pero en muchos casos no, es insinuado. Y tiene, sin duda, la música tiene mucho que ver, pero como tú decías, también el silencio, a veces incluso me parece que es más fuerte la presencia del silencio, por lo menos en determinadas secuencias, que la de la música. Y también hay otra cosa que son los sonidos, que generalmente, a ver, como pues si son como especie de metonimias, delatan la presencia de lo fantasmagórico, que pueden ser también, son varias las formas, ¿no? Pueden ser sonidos propios del fantasma, digamos, su forma de comunicarse, al estilo más cine japonés, o pueden ser otras cosas, no sé, un sonido de algo que aparece concomitantemente a medida que aparece el fantasma, o no sé, estoy pensando en
la pelotita puede ser una pelota que aparece en el suelo, pueden ser pasos, puede ser un sonajero, no sé, diferentes formas. Entonces también eso es una muy buena forma de hacer visible, y esto lo subrayo, hacer visible esa presencia, porque es la forma en la que se está haciendo visible, que es tan válida, digamos, dentro para lo cinematográfico como el fantasma que se aparece en cuerpo, ¿no? Y estoy pensando ahora que mencioné el cine japonés, también hoy en día, más, digamos, en estos últimos años, las, las pantallas, por ejemplo, y los nuevos medios de comunicación es un tema muy, muy, muy constante en el cine de fantasmas a la hora de representarlos, ¿no? Las formas en las que se representa, que a veces es en completo silencio, y es simplemente el sonido ¿no? de esa radio que no funciona, de ese walkie que no se conecta, de ese teléfono móvil que no funciona, de esa llamada o de esa videollamada que no logra efectuarse. Eso es también un tema bastante frecuente que sobre todo inauguraron los japoneses, pero que hoy en día genera una enorme, enorme, enorme cantidad de películas sobre fantasmas. Aquí fueron muy exitosas, por ejemplo, REC, ¿no? La saga de REC sobre el tema, ¿no? Te voy a preguntar, Álvaro, sobre otro monumento cinematográfico que, bueno, ha tenido revisitación, ha tenido actualización. Bueno, en el cine contemporáneo es esa Solaris, ¿verdad?, de Tarkovsky, que de alguna forma también habla sobre el espectro en la dimensión más del universo, más del espacio, más de la ciencia ficción. ¿Qué aportó, bajo tu punto de vista, esta Sí, obra o esta película? sí, bueno, tú hace un ratito dijiste algo que me hizo pensar en Solaris también. Solaris tiene varias cosas a remarcar. Una es que sí es cierto que aparecen figuras que son fantasmáticas, está claro, pero aparecen dentro del marco referencial de la ciencia ficción, que al igual que el fantástico o el terror permite, digamos, es mucho más flexible y permite jugar con otras cuestiones. Si la misma historia se trasladara digamos, a un entorno referencial realista, el resultado sería totalmente diferente, ¿no? Y bastante más complejo. Por un lado está eso. Hay otras cosas que ahí digamos, lo fantasmático en ese contexto, ¿no? En el contexto de la ciencia ficción, pero también en el contexto en el que están esos personajes, tiene que ver con nuevas formas o con formas diferentes, por lo menos, de representar la presencia de fantasmas que por ahí se vinculan más a lo que mencioné antes del fantasma como metáfora, pero tampoco sin llegar a hacerlo del todo, ¿no? Ahí me parece que el personaje de la mujer, por ejemplo, y tampoco desvelemos mucho para el que no ha visto la película, pero ahí tienen que ver más, como dice Zizek, con las represiones de los personajes, ¿no? Con los fantasmas propios, que es una expresión y una metáfora que ahora se utiliza mucho, y digamos con las proyecciones internas de los demás personajes. A mí eso me parece súper interesante para dentro del cine, ¿no? Pero claro, uno no puede obviar que el género es la ciencia ficción y entonces que es una realidad paralela, diferente a la que nosotros conocemos. Entonces, eso incide mucho en la forma en la que se desarrolla la historia, en la que se dibujan estos personajes y en la que se hace manifiesta esta condición fantasmática.
digamos, de la película. Pero sin duda es un caso muy, muy interesante, para uno de los tantos casos interesantes para trabajar el tema. Pues tú lo decías, son muchas las películas, muchos los metrajes que se pueden citar a la hora de hablar sobre cine de fantasmas, pero no me gustaría que se quedara en el tintero una película especialmente, bueno, muy singular, autorreferencial casi se puede decir, a la hora de hablar de fantasmas, cuyo eje vertebral está centrado precisamente en el cuestionamiento acerca de qué es un fantasma, la esencia de lo espectral. Háblanos, si te parece, sobre esa obra medular, El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. ¿Qué destacarías de esta cinta? Bueno, eso que acabas de decir tú, me parece que hay muchas cosas a destacar de esa película. De hecho, cuando presenté este proyecto, una de las cosas que me preguntaron fue: ¿por qué no hablaste del espinazo del diablo? Es un muy buen ejemplo de todo lo que se podría hablar de lo fantasmático. Pero por otro lado, es esto que yo te decía, ¿no? Uno no puede elegir y meter películas a saco, porque es imposible, ¿no? Y el espinazo, yo sin embargo lo he utilizado otras veces para mencionar y citar ese monólogo final en el que se habla de la propia naturaleza del fantasma, que a mí me parece bellísimo. Y sin duda la película tiene que ver con eso, con la propia naturaleza del fantasma, con la, digamos, con la cierta condición bastante humana del fantasma de querer llegar a hacer algo que no se puede, que eso también es una constante sobre todo en el cine de terror. Y de hecho es uno de los motivos generalmente muy recurrentes, de los motivos por los que los fantasmas se aparecen, digamos, ¿no? Se hacen visibles, porque siempre hay algo ahí que quedó irresuelto, ¿no? Y eso se tiene que resolver y se tiene que cerrar para que ese fantasma pueda vivir, digamos, su existencia en paz. Y hay otra cosa que a mí me parece muy, muy interesante de esa película, que es la relación con lo infantil. De hecho, la portada del libro tiene la foto de un niño que está mirando por el avión de una puerta, y fue una portada que a mí me gustó mucho, porque hay una relación larguísima, muy extensa, muy profusa sobre la convivencia entre lo infantil y el fantasma o lo fantasmático. Y lo mismo se podría decir que con los ancianos, ¿no? Los ancianos y los fantasmáticos son como dos extremos que a mí me parecen muy significativos en ese hecho, ¿no? Es como la ingenuidad de la infancia y la sabiduría de la vejez, que están conectados, digamos, que son como especie de puertas que se abren continuamente y que están muy conectadas a ese otro espacio y a esas otras figuras que son los fantasmas. Son muchísimas, muchísimas las películas que tratan esto, lo infantil y lo fantasmático. Y en El espinazo del diablo eso está clarísimo, con esa entrañable relación que el protagonista niño establece con ese otro niño, que a su vez es un fantasma, y que al final, bueno, tiene incidencias para ambos, ¿no? Y hay otra cosa súper interesante en esa película, como en muchas del Toro, que es situar la historia en un contexto histórico real, que también tiene mucho de fantasmático, ¿no? Ahí en el medio de la guerra, ¿no? Con los fusilamientos en la calle, con mucha, digamos, con mucha presencia de la muerte, que sin duda es un tema muy vinculado a los fantasmáticos, sobre todo en casos como este.
Entonces ahí está muy clara esa presencia. Se podrían decir muchas cosas más de la película, pero me parece que estos son como los aspectos más interesantes. Pues Álvaro, hemos recorrido la evolución del fantasma en la pantalla cinematográfica, hemos hablado sobre su pasado, sobre su presente. Finalizamos esta entrevista refiriéndonos a eso que también es espectral, que también es fantasmagórico o fantasmático, el futuro. Sí. ¿Cómo será el fantasma del cine del mañana, el fantasma del cine a corto plazo? Sí, bueno, yo eso no lo sé, no sé cómo será, pero sí puedo aventurar algunas ideas de que de todas formas me parece que ya se han que ya se han trabajado en algunos casos puntuales, pero que sí me parece que van a ser como determinantes de el cine que va a venir. Uno es lo que ya decía de la presencia de los nuevos medios, ¿no? Los aparatos, la tecnología, todas esas otras dimensiones que proyectan, esos otros mundos posibles en los que se cohabita. Me parece que cada vez se va, sobre todo determinados géneros están yendo cada vez más hacia ahí, a explotar eso. Me parece también que la presencia cada vez más cotidiana y tangible de hologramas y, ¿no?, de todo este tipo de figuraciones visuales también va a ser una condicionante del cine, quizá a más largo plazo, ¿no? Pero me parece también que el cine va a evolucionar hacia ahí, que no solamente habrá que verlo en una pantalla, ¿no? Como lo conocemos ahora, sino que también podrá ser algo más presencial, para utilizar un neologismo, y, y sin duda también que tendrá que ver con cuestiones que aún no conocemos, más en ese sentido más cercanas a la ciencia ficción, por ejemplo, y a Solaris, ¿no? Eh, con realidades nuevas que ahora para nosotros son impensadas. ¿Quién iba a decir hace un año atrás que todo lo que ha pasado este año iba a pasar? O sea, eh, creo que irán apareciendo situaciones y temáticas que nosotros ahora mismo no somos capaces de visualizar siquiera. Y el cine en general y este tema de los fantasmas va a ir hacia ahí. Pues Álvaro Lema, ha sido de verdad un verdadero placer haberte tenido en las ondas de la radio de la Universidad de Jaén, aquí en el programa Sobre Textos, para hablar sobre este interesantísimo ensayo, Un sueño en la vigilia, El fantasma en el cine, publicado por LC Ediciones, la editorial Amarante. Gracias por tu tiempo y esperamos volver a encontrarte aquí en las ondas, en el 103.9 dial FM. Hasta siempre. Gracias a ti, muchas gracias.